Bueno, hola de nuevo compañeros, una vez más estoy aquí con vosotros, sobre todo, y en esto ya lo he dicho en varias ocasiones, sobre todo más que nada para la gente que empieza ahora en el mundillo del radiocontrol, lo que es en la escala 1.8 TT, y bueno, pues bueno, ir explicando un poquito lo que son los componentes básicos que llevan nuestros automodelos, nuestros coches, ¿de acuerdo? En esta ocasión os voy a hablar de lo que son los diferenciales, ¿de acuerdo? Eh, Aquellos que os compréis un coche por primera vez, que sea de esta escala 1.8 TT, que ya esté montado o que lo tengáis que montar, pensar de que, bueno, de por sí estos coches nos traen tres diferenciales, ¿de acuerdo? Que sería el central, sería el diferencial trasero y el delantero. Estos van unidos por unas cardans que sale del central y van tanto al tren trasero como al tren delantero, ¿de acuerdo? Lo que es el diferencial en sí tiene dos funciones básicas y una es, dijéramos, lo que es la potencia motor que nos genera a través del diferencial central, y las cardanes lo que hacemos es transmitir ese par de giro tanto al trasero como al delantero, ¿de acuerdo? Son los encargados de transmitir ese par de giro a las ruedas, ¿de acuerdo? Otra de las principales y funciones básicas que tiene el diferencial, pues bueno, pensar de que nuestros automodelos, siempre que trabajamos y siempre que lo hacemos girar, sea izquierda, sea derecha, hay una rueda de que recorre menos, tiene menos recorrido, que normalmente en este caso es la interior, que la exterior. Me explico, si giramos a izquierdas, lo que es la rueda interior, la rueda izquierda, tiene que desplazar menos recorrido que lo que es la exterior. Entonces ahí el diferencial, la función que tiene es mantener ese equilibrio entre las dos ruedas. Nos permite, dijéramos, que el coche sea conducible. No sé si me he explicado. Cuando giremos, al ser en este caso 4x4 o simplemente ser ese par de giro que nosotros estamos transmitiendo a las ruedas, siempre que giremos hay una rueda que recorre menos recorrido, que en este caso la interior, que la exterior. Entonces ahí el diferencial lo que hace es equilibrar y repartir equitativamente esa transmisión. Vamos, que el coche sea conducible y que nos permita pues conducir, llevar y que no notemos pues ningún gesto raro ni ninguna historia rara, ¿de acuerdo? No sé si me habéis pillado. Repito, cualquier diferencial tiene dos funciones, en este caso es transmitir lo que es el par de giro a las ruedas y luego lo que es mantener ese equilibrio de rotación, lo que es en las ruedas. Pensad de que ya os digo, una rueda siempre en una curva sobre todo recorre menos recorrido, en este caso la interior que la exterior, y ahí es donde trabaja el diferencial, ¿de acuerdo? Bueno, también comentaros que, bueno, aquellos que compréis ya un coche que viene montado, normalmente ya los diferenciales ya vienen de fábrica de alguna manera precargados con siliconas. En el momento que los limpiéis o los desmontéis, pensar de que de por sí hay una norma básica, y es que en el tren trasero siempre tenemos que llevar menos densidad que en el del medio, en el central y el delantero. Esto es, en cierta manera, es bastante fundamental, más que nada porque en el momento de que carguemos mucha densidad de silicona en el tren trasero, pues la verdad es que va a ser bastante complicado de conducir. Enseguida nos enseñará el culo y será súper nervioso, ¿de acuerdo? En el momento de que vosotros ya de alguna manera vayáis evolucionando, desmontéis el coche, podéis acceder a los diferenciales, observaréis de que, bueno, cuando tengáis que cambiar las siliconas, una de las normas es esa, que en el tren trasero siempre tenemos que llevar menos densidad. Si tenéis problemas porque no sabéis exactamente qué densidad tenéis, partir de la base de que cuando pongáis densidades nuevas de siliconas, pues bueno, antiguamente tenemos una norma, o bueno, una norma no, yo personalmente lo hacía, y es que cuando tenía que hacer una carga de densidades en los diferenciales y no sabía muy bien por dónde andaba, lo que hacía era que sumaba la densidad del diferencial central y delantero y al trasero le aplicaba un 20% más uno. ¿Esto cómo funciona? Si yo, por ejemplo, cargaba de 5 o 5000 de densidad en el tren central y 5 en el delantero, ese 20% eran 2000 de silicona. Si ponía 7 y 5 o cualquier combinación y me salía pues 2500, 2700, ahí aplicaba el más uno. El más uno quiere decir que si me salen 2500 directamente me iba al 3000. Siempre trabajaba con densidades concretas. 2000, 3000, 4000. ¿De acuerdo? No sé si habéis pillado un poquillo la idea. Entonces, cualquier combinación que hagáis en el central y en el delantero es una manera. Si aplicáis el 20% de esa densidad, la aplicáis en el tren trasero y si os sale con decimal más uno, vais a la cifra siguiente y en un principio, y si os fijáis, estas densidades que suelen salir para el diferencial trasero
siempre está por debajo de la que suele recomendar el fabricante. De alguna manera te aseguras de que va a ser una silicona más bien floja y bueno, y sabes que en un principio te va a funcionar bastante bien ese diferencial. Pero bueno, es una manera, ¿eh? Pensar de que hoy en día cuando compramos un automodelo, pues el que viene montado, normalmente el fabricante ya te especifica las siliconas que lleva, y o si no, pues si lo tenéis que montar ya prácticamente que os viene de caja las densidades que tenéis que colocar, ¿de acuerdo? Pero bueno, era un simple comentario. Pero ya os digo, la función básica y lo que tenéis que tener muy claro es que partiendo de la base de los tres diferenciales en el trasero, siempre ir un poquito más descargado de densidad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a poner esto aquí. Bueno, pues a continuación os voy a explicar un poquito lo que son los diferenciales que tenemos en el mercado, los que llevan nuestros coches y de alguna manera con los que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Yo en este caso os voy a hablar de tres tipos de diferenciales, que más o menos son los que más hay por los circuitos, los que más son con los que más trabajamos, en fin. Empezaremos lo que es con el diferencial convencional, ¿de acuerdo? Que sería este de aquí. Ahora os lo voy a enseñar. Vamos a sacar, que tengo aquí la piñonería todavía puesta, ¿de acuerdo? Bueno, pues hoy en día en el mercado tenemos tres tipos de diferenciales. Que yo sepa, Mugen me parece que sacó el año pasado, aquí estaba la hoja esa de setup, Mugen sacó el año pasado, si no me equivoco, algo de un diferencial central, pero no os podría dar mucha información. La verdad es que lo que tengo es de oídas, ¿no? Entonces, bueno, volvamos. Lo que es este diferencial que tenemos aquí, concretamente, este sería el diferencial convencional, ¿de acuerdo? Como veis, lleva una serie de componentes que ahora os lo explicaré y, bueno, más o menos que conozcáis un poquito lo que hay, las tripas del diferencial, ¿de acuerdo? Vale. Bueno, pues como decía, el diferencial convencional se compone de esta serie de elementos, que es lo que de alguna manera nos diferenciará de los diferentes diferenciales, ¿de acuerdo? En este caso tenemos lo que es la carcasa, tenemos lo que son los vasos, que se encargan de transmitir el par de giro a lo que son los cardanes, y estas son las ruedas. Luego tenemos lo que es la corona. En este caso la corona, como veis, tiene esta forma cóncava. De alguna manera es un diferencial trasero o delantero, ¿de acuerdo? Si fuera el diferencial central, la corona sería plana, ¿de acuerdo? Pero lo que es la carcasa y los componentes, la mecánica, sería exactamente igual, ¿de acuerdo? Luego tendríamos dos piñones grandes, que serían los planetarios, ¿de acuerdo? Tendríamos dos planetarios y cuatro piñones pequeños, que serían los satélites. Entonces, el diferencial convencional se compone de eso, de lo que es la carcasa, los vasos, la corona, dos diferenciales grandes, que en este caso son los planetarios, y los cuatro pequeños, que son los satélites, ¿de acuerdo? Lo que son las densidades con las que solemos trabajar o se suele trabajar en un diferencial convencional, pues bueno, es muy amplia. Va desde 1000 a 10.000. 10.000 ya empieza a ser una densidad bastante comprometida de cara, pues, por lo que es la propia conducción del coche, ¿de acuerdo? Y bueno, esto sería un poquito lo que es el diferencial el convencional. Repito, tenemos la carcasa, tendríamos los vasos, tenemos lo que es la corona, tenemos los dos piñones grandes, ¿de acuerdo? Que son los planetarios, y los cuatro pequeños, que son los satélites. Bueno, y estos van dentro, no tiene ningún misterio. Y suelen llevar unas arandelitas y unas juntatóricas. Pensar, de alguna manera, que hoy en día, como trabajamos con siliconas, los diferenciales tienen que ser herméticos por completo, ¿de acuerdo? Si no, la silicona cuando centrifuga y se calienta, la verdad es que se vuelve bastante acuosa. Y entonces, si el diferencial no es estanco, pues lo que hace es que al centrifugar, pues se nos perdería, ¿eh? Y cuando desmontáramos veríamos que habríamos perdido tracción simplemente en el coche. Bueno, como os he comentado, si os habéis fijado, primero he puesto un piñón grande, un planetario, luego los cuatro satélites en cruz. Ahora le echaremos la silicona, pondríamos el otro planetario,
la tapa, en este caso la corona y el vaso, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, él se encargaría de ahora de trabajar. Densidades de 1 a 10.000, evidentemente, pues bueno, aquí hay una amplia gama para poder utilizar, ¿de acuerdo? Bueno, esto sería el diferencial, el convencional, ¿de acuerdo? Bueno, otro diferencial que tenemos en el mercado, que se suele utilizar mucho, es el diferencial Spider. Mucha gente, pues bueno, en alguna ocasión se confunde por el formato de los piñones con un torsen y realmente, pues bueno, no es un torsen, ¿eh? Ahora luego os explicaré un poquito lo que es el torsen en sí. Entonces, lo que es el diferencial Spider sería este de aquí. Como veis, bueno, tiene su tornillería. Suelen llevar dos tapas, si os fijáis. Una sería la corona y otra sería la tapa trasera, ¿de acuerdo? Y sus juntitas, tanto para la delantera como para la trasera. Y el cuerpo donde van integrados los piñones, ¿de acuerdo? Estos dos de aquí son los piñones laterales, que en este caso estos serían los planetarios, y dentro hay 6 piñones, que es la diferencia que tenemos con el convencional, ¿de acuerdo? Serían 6 pequeños piñones, que serían los satélites, y estos dos serían los planetarios. La diferencia que, como os comento, que hay del Spider al convencional es que físicamente se compone, como podéis ver, del cuerpo de diferencial con sus 6 satélites ya montados. Tendremos la tapa de la corona y la tapa trasera, ¿de acuerdo? Con sus juntas tóricas. Y esta es, dijéramos, un poco lo que es la diferencia básica del Spider al convencional. Y como os comentaba antes, en el convencional tenemos 2 planetarios y 4 satélites, y aquí tenemos 2 planetarios, que serían estos dos de aquí, y 6 satélites. Es la diferencia mecánica que hay, ¿de acuerdo? Lo que es el tema de densidad de silicona también me parece que van entre 1000 y 7000. El Spider, una de las características que tiene es que al tener esa serie de piñones, de los piñones del medio, en el centro, en lo que es en el cuerpo, lo que son los satélites, que lleva 6 satélites, lo que hace es que la entrega de potencia es más lineal, ¿de acuerdo? Nos permite trabajar con menos densidades y nos hace el coche, lo que es la estirada, pues mucho más noble. Es un buen diferencial para poner en el centro e incluso en el tren delantero, ¿de acuerdo? Y bueno, y esa sería un poquito lo que es la diferencia básica con el convencional. Repito, lo que es el cuerpo del Spider es compacto, dentro lleva los 6 piñones satélites y estos serían los 2 planetarios, ¿de acuerdo? Que irían de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, al tener más piñonería interna, más satélites, lo que hace, y trabajar con menos densidad, lo que hace es que la entrega de potencia es más lineal. Ya os digo, es un buen diferencial para hacer trabajar en el centro, incluso ponerlo en el tren delantero, ¿de acuerdo? Y bueno, y esto de alguna manera iría así. Con sus juntas. Y bueno, lo que es en el tema de densidades, pues bueno, puede funcionar perfectamente con densidades de 1 a 7, incluso, si me apuras, hasta aceite. Pero vamos, pueden trabajar con densidades bastante bajas, ¿de acuerdo? Y este sería un poco lo que es el formato del Spider. Como veis, es diferente al convencional, ¿de acuerdo? Repito, 2 piñones. En este caso, pues bueno, como veis, son pequeños, pero son los 2 planetarios. Y dentro hay 6 satélites. Acordaros que en el Spider son 6 satélites por 4 que hay en el convencional. Las densidades mucho más bajas y la característica más peculiar que tiene es que es un diferencial más progresivo. La entrega de potencia es más lineal. ¿De acuerdo? Bueno, pues pongo aquí esta hoja que se me está cayendo cada 2×3. Bueno, lo que es el otro diferencial que hay en el mercado, y esto ya es un poco más a nivel de competición y ya para gente más experta, yo los he puesto y la verdad es que tienes que tener mucha mano para llevar, que son el típico diferencial, lo que llamamos el diferencial torsen.
A ver, el diferencial Torsen no tengo aquí ninguno para enseñaros, pero bueno, su nombre de Torsen, si no me equivoco, proviene de una, a ver, si no me equivoco, era algo anglosajón, era Torque Sensitive o algo así. Y bueno, la peculiaridad que tiene el diferencial Torsen es que es un diferencial autobloqueante. Me explico. De entrada, no trabaja con siliconas. O no vamos, yo los que he tenido siempre han sido con aceites específicos. ¿De acuerdo? Y lo que hace el diferencial Torsen es que a mayor giro, a mayor nivel de vueltas, se autobloquea. Por tanto, nos permite esa progresividad hasta un punto de que tiene tal nivel de tracción el diferencial que bueno, se percibe significativamente en el coche. Pensar que es un diferencial que a medida que nosotros vamos haciendo subir el coche de vueltas se autobloquea y llega un momento en que es tal el par de tracción que tiene que nos transmite a la rueda y bueno, y tienes que tener las manos, tienes que tener muchas manos para saber llevarlo. El que lo sabe llevar y el que sabe andar con Torsen, la verdad es que suele ir muy rápido, ¿de acuerdo? Lástima no tengo ningún diferencial para aquí para enseñaros, pero bueno, físicamente sería lo que es el cuerpo central. Es compacto también, pero con la diferencia de que tiene una carcasa metálica que nosotros la sacamos y vemos toda la mecánica interna dentro. Y otra de las peculiaridades que tiene es que suele funcionar, se le suele echar, que yo por ahí tenía, un aceite específico para diferencial Torsen, ¿de acuerdo? Y bueno, y estas serían las diferencias básicas de los diferentes diferenciales. No sé si me dejo algo. Bueno, simplemente pues como siempre, espero que de alguna manera os guste y para aquello, sobre todo para aquella gente que empezáis, ¿de acuerdo? No tiene otra funcionalidad, me imagino que la gente que ya está en el mundillo, que ya lleva tiempo, pues bueno, todo esto no le viene de nuevo. Pero bueno, para aquella gente que empieza, que sepáis más o menos lo que es un diferencial, cómo se comporta y de qué parte se compone, ¿de acuerdo? Venga, espero que os guste. Hasta la próxima. Venga, adeu.